Hola, prestosos, prestosas, ¿cómo estáis? Secretos de Asturias vuelve al edificio histórico de la Universidad de Oviedo y os vamos a hablar de esta gran escultura que tenemos aquí en el centro presidiendo el patio, aunque realmente no estaba aquí en su origen. Os vamos a desvelar muchos de sus secretos. El patio del edificio histórico estuvo presidido en su momento por el busto de Isabel II, realizado por los aprendices de la fábrica de armas de Trubia. En este momento se encuentra en la parte de atrás de lo que es el rectorado, antiguo colegio de Recoletas. Vamos a contaros pues la transición de la colocación de aquel busto de Isabel II que se encontraba aquí presidiendo el patio, con esa gran escultura realizada por Cipriano Folgueras, con la imagen de ese adusto arzobispo don Fernando Valdes Salas, inquisidor y fundador de la Universidad de Oviedo. Tenemos la suerte en Secretos de Asturias de estar acompañados hoy por una de las mejores restauradoras de España, que es Natalia Díaz Ordóñez Melgarejo. Buenos días, Resina. Buenos días. Sí, lo eres. Restauradora de un montón de bienes, muebles, de esculturas, de edificios, ¿no es así? Sí, he de reconocer que al margen de que mi profesión sea una maravilla, he tenido la inmensa suerte de participar en sitios espectaculares. Sí. Por ejemplo, has intervenido profundamente, y por eso hemos pedido su colaboración, en esa estatua sedente de don Fernando Valdes Salas, de la que vamos a hablar ahora. Pero para hacer un poco la transición, primero hablaremos un poquito de Isabel II, porque ella era la que ocupaba el patio. Efectivamente, ella durante un tiempo presidió el patio y a día de hoy se encuentra aquí en el patio del Colegio de Recoletas, mientras que la escultura de Valdes Salas ocupa el lugar que siempre debió de tener como fundador de la universidad. Bueno, Natalia, pues estamos ante este busto, que es el busto de Isabel II, que hay varios, ¿eh? En Oviedo pues hay un hotel, ¿no? Reconquista, sí. De Reconquista, en la fábrica de armas de Oviedo, en la delegación de defensa, bueno, alguno más. ¿Y aquí? Sí, fue una serie que se hizo en Trubia, en la cual la fábrica de armas decide en un momento dado utilizar los talleres de fundición no solo para el mundo armamentístico, sino también, como no, para el mundo de la fundición escultórica. Claro. Aprovechan el talento y en principio se hacen, no me acuerdo si eran 8 o 10 de esta serie. Lo que ocurre en este caso concreto es que todos eran de hierro colado, pero el estado de conservación del hierro a la intemperie es malo, y aquí se hizo un tratamiento en el cual se le da este aspecto broncíneo. Es el único que tiene este tratamiento y todos los demás sí presentan el aspecto natural de hierro fundido. Natalia, vamos a conocer algunos de esos secretos que tú conociste y que restauraste en esta estatua sedente de don Fernando Valdes Salas. Cuéntame. La escultura, evidentemente, es una de esas obras que todos tenemos en la retina cuando conoces Oviedo. Era un encargo importante por ello y, sobre todo, como siempre en un trabajo de restauración, el previo es recoger toda la información que existiera acerca del cómo se hizo, en qué condiciones, cómo está formada, y luego ya empezar a diagnosticar las patologías que tuviera, ¿no? Me consta que está hecho por partes, que es como un patchwork, dices tú. Eso llegaremos a ello, llegaremos. Pero una de las cosas que a mí me intriga, bueno, aparte de la restauración, es el rostro que tiene tan adusto y tan realista don Fernando. ¿Realmente en quién se inspiraron? Cuentan que la escultura, evidentemente, Cipriano Folgueras, un gran escultor asturiano que había sido elegido por el rector de la universidad, por don Fermín Canella, profundo asturianista. Él se plantea así Benlliure, que era el escultor de aquel momento de relumbrón, sí, o Cipriano Folgueras, que no es ni más ni menos que el que hace la escultura del Velázquez del Prado, o sea, también era otro de los grandes del momento. Por supuesto, se decanta por alguien con relación a Asturias, y él, para tomar modelo, lo que hace es acudir a Salas, al mausoleo de Pompeyo, que realizó Pompeyo Leoni, y que se supone que este Pompeyo Leoni sacó de la máscara mortuoria del obispo la reproducción para hacer su escultura. Es tan fielmente reproducida que incluso detalles pequeños, como una pequeña verruga que tiene en la nariz y que en Salas no se puede apreciar porque tiene el rostro girado al lado contrario, sí que se pueden apreciar en esta al poderla hacer. Maravilloso. Es uno de nuestros detalles prestosos. Bueno, pero todo esto se plantea en 1907, entonces claro,
si en 1908 iba a ser la fecha, es un poco apretado, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó realmente? Lo primero, consiguieron del Senado el bronce suficiente para poder hacer la escultura. Ese fue el primer paso. Después la selección de este escultor, ya lo teníamos. El problema vino con la selección del fundidor. En el movimiento, esta corriente asturianista, se deciden porque una empresa ibérica que estaba sentada en Madrid, Villazón, era el fundidor y era asturiano, y a él se le encarga la fundición de esta obra. Las fechas estaban preestablecidas. El día 21 de septiembre tenía que inaugurarse. Claro. Estaba reunida la intelectualidad de toda España, todas las personalidades, incluso muchos miembros extranjeros de otras universidades o de la nobleza. Y la estatua tenía que inaugurarse. Pero por lo que nos consta, la escultura en bronce no fue la que fue la protagonista de la inauguración, sino una pequeña trampilla. Algo había que hacer. Fermín Canellas no podía dormir. Era el centro de toda la enorme programación que se había. Imaginaros toda la universidad decorada con las cenefas, sí. La intelectualidad sentada, y tirar de telón y que no hubiera nada. Ay, ¿Qué se hizo? Pues una pequeña trampa. Con nocturnidad y alevosía se decidió subir al pedestal una reproducción en yeso, a partir de la cual se había sacado el molde de la escultura, y se patinó como si fuera bronce. Con lo cual hubo inauguración, se descorrió la cortina y apareció la estatua del fundador. Y nadie se enteró. No, poco más tarde, cuando el tiempo y los elementos fueron haciendo mella sobre... ¿Qué me dices? Ahora me lo cuentas. Por cierto, el pedestal es claramente inspirado en los frisos, ¿no? Imitación de templo griego que se repiten a lo largo de toda la... Efectivamente. El pedestal fue lo único o lo que más sufrió durante el 34, y también es de un cantero muy bueno, asturiano, aunque ha tenido muchas reconstrucciones porque es el que más ha sufrido. Pero sí, repite, como ves, el friso moldurado que recorre todo el friso perimetral, la parte exterior de la universidad. De la universidad, con sus metopas, triglifos, con sus gotas. Todo. En esta interesante exposición que está pues, en toda la parte del claustro bajo, por lo menos en una de las crujías, vemos algunas fotos demoledoras, Natalia. Sí. ¿Qué le pasó a la estatua de Valdesalas durante la Revolución del 34? Pues gracias a Dios a la escultura poco le pasó si comparamos con lo que sucedió en el entorno del edificio. Muchas de las balas de mortero y de consecuencias de lo que ocurrió aquí aún están reflejadas en las piedras. Los fustes. Sí, es curioso que los dos elementos menos o más modernos, como son la torre del barómetro y la escultura de Valdesalas, son las que menos sufrieron. Curioso. Pero sí que hay algún disparo, ¿no? Tenemos un disparo. De hecho, pensábamos que en el pecho también encontramos una mancha negra. Pensábamos que era otro disparo justo en el pecho, pero en el proceso de restauración descubrimos que no, que eran restos de los moldes de arena que se utilizaron para hacer esta escultura, de los que hablaremos. El disparo está en el lateral derecho, bajo una de las patas de la silla. Era un disparo de un proyectil grande que dejó un severo agujero y pudimos extraerlo, restaurar y se ha conservado junto con la documentación aquí en la universidad. Bueno, me imagino, Natalia, que habrá sido apasionante aproximarte a esa pieza compuesta de muchas piezas y con tantos problemas, ¿no? El pobre Valdesalas tenía, lógicamente, en la cabeza, que es lo primero que nos visita la lluvia, unos arrollamientos terribles en la cara. ¿Qué te encontraste? Bueno, pues lo primero que nos encontramos es efectivamente, como bien dices, el que estaba confeccionada de muchas piezas. He ahí el origen del retraso el día de la inauguración. Normalmente estas piezas tan grandes se hacen en moldes, bajo el suelo, a la cera perdida, en una o dos piezas. En este caso son piezas de 10 por 15, soldadas con muy poca resolución, y todas esas soldaduras, imagínate, dentro de una pieza de bronce, en el momento que fallan, encontrábamos muchos problemas. Claro. Además, cuando tú fundes un metal, como un bronce al plomo, cada metal tiene un punto de fusión. No se echan todos los metales al crisol a la vez. Claro. Se van echando uno a otro porque si no unos hierven demasiado y evaporan. Pues cada trozo, la composición es un poco diferente. Los hay muy porosos, los hay que son muy duros, los hay que tienen mucha textura. Entonces cada zona realmente tenía un problema diferente en una pieza común. Todos esos temas que me comentas eran además estéticamente muy
alteraban mucho la Sí, pieza, sí. porque había unas escorrentías en la cara que dejaban unos laterales, unos surcos completamente negros y zonas muy verdes. Hacía un aspecto de zombie, ¿no? Daba un aspecto extraño, cambiaba los volúmenes. Lo que hicimos fue, en primer lugar, como siempre, atender a la conservación, que es lo primero lo que tiende un restaurador, a estabilizar la pieza, conservar todas las pátinas. Hay gente que no entiende por qué sigue siendo verde, Claro, por qué no le hemos devuelto al claro. color bronce. Que por cierto, eso efectivamente era bronce. Bueno, como la Estatua de la Libertad tiene un color verde y si se restaura jamás se dejará en color bronce. Las pátinas en el metal son buscadas por los artistas y deseadas por ellos. Conocen el efecto que va a tener su material a lo largo del tiempo. Claro. Lo que tenemos es que una pátina es algo estable, además, que protege al mismo metal. Cambiarle el aspecto sería eliminar algo suyo y propio. Lo que sí que eliminamos son los cloruros o todas aquellas sales que son nocivas, que corroen el metal. Pero lo que es suyo, como la pátina y el característico color con lo que lo conocemos, no podíamos eliminar. Bueno, una de las mejores cosas que hacen los restauradores es que, eso, lo que nos estabas contando, ¿no? Que todo parezca lo más natural posible. Como por ejemplo ese disparo. Curiosamente, además, los revolucionarios no le dispararon mucho a don Fernando Valdesalas. Pero sí cayó o coincidió ese disparo en la pata, que parece que está, pero no está. Efectivamente, esa es parte de nuestra tarea, conservar las huellas del tiempo en las obras, pero minimizar sus efectos dañinos. Lo que hicimos fue extraer el proyectil, se sacó un molde y con unas resinas específicas de restauración se insertó en el agujero. Desde abajo o desde aquí, desde el claustro alto, podemos ver la huella del proyectil, pero el proyectil se extrajo, se conservó y se cubrió el agujero de este modo. Natalia, pues es un placer de verdad haberte tenido con nosotros, un lujo, porque tener a Natalia Díaz Ordóñez Melgarejo, una de las mejores restauradoras de España, con nosotros en Secretos de Asturias, esperemos poder contar con ella en más ocasiones para seguir transmitiendo toda su obra a todos ustedes, nuestros seguidores. Nos vemos el martes.